Hola, bienvenidos a Vida en Diseño. Yo soy Victoria Barrios, estoy muy feliz de poder compartir contigo a través de este podcast. Y estamos aquí compartiendo el tercer episodio de esta nueva temporada donde estamos aprendiendo a florecer, a trabajar en nuestro interior para poder florecer, para poder crecer, trabajando en lo secreto, en esa relación de intimidad con Dios. Y el episodio de hoy, la verdad es que me emociona muchísimo compartírtelo porque sé que si tú lo estás viendo es porque sientes que necesitas este tiempo de reconciliarte con el Señor. Sé que necesitas ese tiempo para volver a encontrarte con tu Padre Celestial, para volver a conocer y a conectarte con la fuente de vida, con la fuente, aquel que te preparó, aquel que te creó, aquel que pensó en cada detalle de ti, aquel que te observó estando en el vientre de tu madre y escribió cada uno de tus días en su libro. Durante este tiempo muchos hemos estado un poco alejados, distraídos por las ocupaciones, por las metas, por los sueños, por la familia, y nos olvidamos de mantener esa relación con Dios. Y quiero empezar este episodio tomando como referencia lo que ocurrió en el Génesis, en el capítulo 3, cuando Adán y Eva, estando en ese jardín del Edén preparado para ellos, preparado para la humanidad, para que ahí tuviesen de todo, para que no les faltara absolutamente nada, Dios les había entregado una sola indicación: simplemente abstenerse de probar un fruto en específico. Y creo que conocemos todos esta historia. Efectivamente, Adán y Eva terminaron comiendo de ese fruto. En otras palabras, terminaron desobedeciendo. Cuando ellos comen de ese fruto, ellos notan algo que antes no habían visto de manera negativa, y es que no tenían ropa, estaban desnudos. Y dice Génesis 3, verso 8, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Y aquí empezó la separación del hombre para con Dios. Fue el hombre quien se alejó, no fue Dios. Fue el hombre quien se escondió, no fue Dios. Fue el hombre quien se sintió juzgado, avergonzado, desnudo y corrió a esconderse. Dios no lo estaba juzgando. Desde el mismo momento en que el hombre desobedece, él se aparta de Dios. No era el plan de Dios separarnos ni apartarse de nosotros. Así que a partir de esta lejanía fue como se volvió sencillo, se volvió fácil y se volvió natural el pecado en nuestras vidas. Una vez escuché un concepto de que pecado es no dar en el blanco. Es como cuando estás jugando tiro al blanco y cuando no das en el blanco estás fallando. Eso es pecado, es fallar, no dar en el blanco, no dar un tiro asertivo, es decir, no tomar una decisión correcta. Y solemos pensar que todo aquello que se considera pecado es porque a Dios le plació que fuera pecado. Solemos pensar que los mandamientos son porque necesitamos agradar a Dios, pero la realidad es que cada mandato y cada cosa que nosotros hacemos realmente nos afecta a nosotros. Y Dios, conociéndonos, sabiendo cómo debemos nosotros crecer y avanzar, cómo deben ser nuestras relaciones sentimentales, cómo debemos cuidar nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, estableció mandatos para nuestra protección, para nuestro crecimiento, para que nosotros podamos vivir en bendición. Quiero que lo tengamos claro. Somos nosotros quienes nos alejamos, somos nosotros quienes nos sentimos avergonzados, somos nosotros quienes nos descalificamos, somos nosotros quienes nos apartamos, nos escondemos, elegimos mirar a otro lado porque sabemos que estamos teniendo una vida a nuestra manera, que estamos tomando decisiones a nuestra manera y tal vez Dios no lo va a aprobar. Entonces mejor prefiero dar un poco la espalda y no saber qué piensa Dios. Cuando hablamos de reconciliados con Dios, el propósito es que a partir de hoy volvamos a tener una relación con Él. Es decir, para que haya una relación
hay que pasar tiempo con esa persona, hablar, conocerse, y eso es lo que Dios desea. Y en Génesis capítulo 6, del 5 al 6, ya vemos unas generaciones más adelante, aproximadamente unas 10 generaciones después de Adán y Eva, nacen sus hijos, sus hijas, y la tierra empieza, el hombre, la humanidad empieza a multiplicarse. Y en Génesis 6, el verso 5 dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Como la humanidad se empezó a alejar de Dios, entonces el pecado empezó a abundar, la maldad empezó a abundar. Y al ver, dice que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, escucha esto, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. En Lucas capítulo 15 se registra una parábola, que es la parábola del hijo pródigo. Cuando Jesús dio esta enseñanza, quiso hablarnos un poco también de este proceso de reconciliación que necesitamos tener con Dios. Y aquí hay varias cosas importantes o varios puntos con los que nosotros nos podemos identificar. Ahora, yo te voy a confesar algo. Hasta hace poco me di cuenta realmente de lo que significaba pródigo. Creo que es una palabra que yo nunca he utilizado, excepto cuando me refiero a la parábola. Cuando digo la parábola del hijo pródigo, solo ahí utilizo la palabra pródigo, y nunca me había dado la tarea de saber lo que significaba pródigo. Yo pensaba que pródigo significaba el hijo que se fue, como pródigo es alguien que se va, alguien que huye, pero resulta que no, resulta que pródigo significa como derrochador, una persona que malgasta, que derrocha sus bienes, lo que tiene, su hacienda, así aparecía en el diccionario. Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Recordemos que esta parábola habla de un hombre que tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: quiero que me des la herencia. El padre se la dio y el hijo se fue a una tierra muy lejana, y allí empezó a malgastarla hasta que se le acabó todo lo que tenía, y hubo una gran hambre en ese momento y él no tenía nada, que lo único que consiguió fue que un hombre lo contratara para que cuidara a los cerdos. Era tanta el hambre que había que él anhelaba comer las sobras de los cerdos. A ese punto había llegado, y yo quiero que podamos ver que a ese punto nosotros llegamos cuando nos alejamos de Dios. Ahora, para un momento, no pienses que si no has caído tal vez en drogas, en prostitución, que no eres alcohólico, que no has matado, que no has robado, que no estás en la calle, que no estás destruido. No pienses que entonces tú no te puedes identificar con este joven, porque la realidad es que somos como un joven que se alimenta de lo que dejan los cerdos, porque hasta este momento vivimos conforme a nuestro criterio, pero no estamos disfrutando de lo que sería sentarse a la mesa con el Padre, sino que cambiamos esa posición de hijos de Dios, de estar sentados todo el tiempo, todos los días a la mesa del Padre, por estar en un potrero alimentados de cerdos. Aunque en la vida veamos que nos está yendo bien económicamente, que estamos ganando bien, que está todo bien, que disfrutamos, que estamos felices, pero la realidad es que estás cambiando la mesa del Padre por el potrero con los cerdos, y el Señor te llama de ese lugar para reconciliarse contigo. Ahora, para que hubiese ese proceso de reconciliación, recordemos la historia. El hijo pródigo dijo: ¿yo qué hago aquí aguantando hambre, cuidando cerdos, cuando en la casa de mi padre hay abundancia de comida? Los siervos de mi padre se alimentan mejor que yo y yo soy su hijo. Ahora ya sé lo que voy a hacer, voy a regresar y le voy a pedir perdón, voy a reconocer mi error y le voy a decir: Padre, ya no merezco ser llamado tu hijo, pero por favor, trátame aunque sea como uno de tus siervos, porque yo quiero volver a tu casa. Ahora, muy parecido pasa acá con lo que ocurrió en el Edén, cuando el hombre y la mujer corrieron a esconderse. El padre no hizo nada para que su hijo se fuera de la casa, ¿cierto? Tampoco hizo nada para que se quedara. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos ha regalado un tesoro, nos ha dado libre albedrío, nos ha dado libertad para elegir. La gente dice: ¿por qué un Dios de amor permite que pasen cosas malas? Imagínate si cada persona que saliera a la calle a hacer cosas malas, a robar, a asesinar, una vez hiciera eso, cayera un rayo enviado por Dios del cielo y lo mate ahí, lo fulmina.
estaríamos felices aplaudiendo, qué bien. El ladrón cayó de una vez, Dios lo fulminó. Que el político que salió a robar, ¡prum!, cae un rayo de enseguida, o qué sé, no sé, cayó fulminado, muerto. Todo el que hace algo malo, visiblemente malo, porque esa es la diferencia. Ellos están haciendo cosas visiblemente malas, pero tú y yo, a escondidas, tras puertas cerradas, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Con qué personas discutimos? ¿Cómo tratamos a nuestros semejantes, a nuestros padres? ¿Estamos resentidos? ¿Qué emociones, qué sentimientos nos permitimos que no son buenos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? En fin, entonces estamos hablando de esas cosas malas que son muy visibles, el que roba, el que mata, el que es el corrupto. Imagínate que cada persona que haga algo malo le cae un rayo del cielo. ¿Cómo viviría el resto del mundo? Aquel que quiere robar estaría quietecito, ¿sí o no? Estamos en un mundo donde Dios anhela que lo amemos de corazón, que nos volvamos a Él de corazón, no porque nos va a pasar algo malo, no porque nos va a castigar. Y debemos entender que en este mundo hay aflicción. Él lo dice, en el mundo tendrás aflicción. ¿Por qué? Porque convivimos todos. Aquellos que toman buenas decisiones, aquellos que no, aquellos que se alejan de Dios, aquellos que se acercan, convivimos y habrá aflicción. Pero Él dice, confía porque yo he vencido y porque Él nos ha preparado casa en el cielo. Tenemos un destino celestial al fin de cuentas. Entonces Dios nos dio libre albedrío. Si el padre le hubiese dicho al hijo pródigo, mira, no te voy a dar nada, tienes que estar aquí, tu herencia la vas a recibir hasta que yo me muera, no te voy a dar un peso, tal vez el joven sin un peso se hubiese quedado, pero su corazón iba a estar lejos del Padre. Es más, su corazón ya estaba lejos del Padre aunque no se había ido. Entonces, Dios no se aparta, pero tampoco va a hacer nada para obligarte a que tú te quedes con Él. Él siempre va a respetar lo que tú eliges. Él anhela que nosotros nos quedemos en casa, pero tenemos libertad para elegir. El Padre siempre estuvo en su casa. El que se fue el Hijo. El padre anhelaba que su hijo regresara, pero el hijo se sentía indigno de volver. Ahora, cuando el hijo regresa y emprende su viaje, hay un detalle muy especial, y es que su padre lo ve de lejos, a ese joven que volvía, y reconoció su caminar, reconoció sus pasos. Estaba diferente, estaba sucio, maloliente, no tenía la misma ropa, ya no parecía un príncipe, ya no parecía el hijo de alguien adinerado, pero el padre lo reconoció porque el padre lo esperaba y él esperaba su regreso. Y así continúa esta historia. Cuando el hijo vuelve, él le dice, padre, hazme como un siervo, pero el padre, cuando hay reconciliación, él no le dijo, es verdad, te fuiste, no me tienes que pagar todo lo que te gastaste, sino que estaba feliz. Mi hijo ha vuelto a casa. Se celebró una gran fiesta y mandó a sacrificar al mejor cordero de todos para brindar una cena en honor a su hijo. Y aunque el cordero en esta historia fue sacrificado luego de que el hijo regresó, hubo un cordero que se sacrificó por nosotros, aún desde antes de que nosotros tomemos la decisión de volver al Padre. Ya la fiesta está lista para que cada vez que un hijo vuelve a los brazos del Padre, seamos celebrados. Y ese Cordero es Jesús. Muchos de nosotros no volvemos al Padre porque sentimos vergüenza, porque sentimos que no nos va a aceptar. Él dice, ¿no has vuelto? Pero ya yo te he aceptado. Ya el Cordero fue sacrificado, ya la mesa está servida, ya la fiesta está preparada, porque yo anhelo que tú te reconcilies conmigo. En Colosenses capítulo 1, quiero leerte, presta por favor mucha atención. Habla de este Cordero que vino para que tú y yo nos reconciliemos con el Padre. Colosenses capítulo 1 del 15 en adelante dice, hablando de Cristo, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud.
y escucha esto, y por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo, y eso es lo que empezó a ocurrir desde el Génesis, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios. Estábamos alejados de Dios, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Jesús, siendo el mismo Dios, tomando forma de hombre, vino a entregarse por nosotros, porque no había cordero suficiente, animales suficientes para cubrir nuestras faltas, porque muchos no tomamos la decisión de acercarnos a Dios esperando vivir un cambio. Y el Señor dice, ya Jesús derramó su sangre para que tú te puedas reconciliar con el Padre. Ahora, en Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 8, dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Y esto es clave porque últimamente hay un engaño que se está haciendo muy popular, y es que la maldad es relativa, que la luz y la oscuridad son una sola, que no hay maldad, que no hay pecado, que no hay cosas malas, sino que todo es relativo. Pero la realidad es, a la luz de la palabra, que cuando nos alejamos de Dios, cuando no estudiamos la Biblia, cuando no conocemos sus mandatos y hacemos todo lo contrario, si hay una oscuridad, dice, si afirmas que no tienes pecado, te estás engañando a ti mismo. Entonces hay un paso importante. Este joven del hijo pródigo, volviendo atrás, él aceptó que él había cometido un error, que él no había dado en el blanco al pedir su herencia y malgastarla. Dice el versículo 9 de Primera de Juan 1, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Afirmar que no tenemos pecado es engañarnos, pero confesar lo que hemos hecho, lo alejados que hemos estado de Dios, nos permite tener ese cambio, nos permite acceder al perdón y a la reconciliación con el Padre Celestial. Entonces, concluyendo, ¿cómo podemos reconciliarnos con Dios? El primero es que necesitamos reconocer que nos hemos alejado, que nos hemos escondido, que hemos corrido a escondernos detrás de los árboles. En otras palabras, necesitamos arrepentirnos. Ese es el primer paso para reconciliarnos con Dios. En Jeremías 15:19, quiero leerte Jeremías 15:19, dice, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si te arrepientes, yo te restauraré. Este versículo habla sobre este primer punto, el arrepentimiento. Pero ¿qué es arrepentirse? Si leemos este mismo verso en otras traducciones, por ejemplo, la Reina Valera 1960 dice si te convirtieres. La Nueva Traducción Viviente dice si regresas. La Reina Valera Contemporánea dice si vuelves. La palabra de Dios para todos dice si cambias y regresas. En todas estas traducciones es lo que significa arrepentirse, es una acción. Arrepentirse es volver, es regresar, es cambiar un rumbo. Es decir, espera, estoy tomando el camino que no es, voy a darme la vuelta y voy a regresar al camino en el que debería estar, o voy a regresar de donde no debía haberme ido. Eso es arrepentir, es volver, es reconocer que estaba en el camino incorrecto. Y la promesa que el Señor da en Jeremías es: te restauraré. Si te vuelves, si te conviertes, si regresas, yo te restauraré. Y eso fue lo que vivió el hijo pródigo. No sé si conoces la historia completa, pero pues no la terminé. Cuando el padre hace esa fiesta, sacrifica el cordero, también le restituye absolutamente todos los derechos y todos los beneficios que tenía su hijo. No lo hace un siervo, lo vuelve a llamar su hijo y lo reconoce delante de todos. Ahora, en Marcos capítulo 6, versículo 37, la segunda parte de ese versículo, Jesús dice: el que me recibe a mí, no solo me recibe a mí,
sino al que me envió, refiriéndose a Dios Padre. Es decir, la segunda acción, la segunda cosa que necesitamos para reconciliarnos con Dios es volvernos a Jesús. Es empezar a conocer a Jesús, tener una relación con Jesús y confesarlo como nuestro Señor y el Salvador de nuestras vidas. Es reconocer que Jesús es Dios y que se despojó de sí mismo, que fue a la cruz, que murió por nuestros pecados y que no hay nada más que tú y yo podamos hacer. Ya la salvación la hemos recibido desde el momento en que creemos que Jesús entregó cada gota de su sangre por nosotros. En los versículos que leímos ahorita de Colosenses, a ver que se me lo quité, en Colosenses que estábamos leyendo ahorita, voy a recordarte un par de versículos, el 15, el 19 y el 20. Mira lo que dice el verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Para ver a Dios necesitamos ver a Jesús, ver a la cruz, ver cómo Él dio su vida por nosotros y reconocer que Jesús es Dios. Y recuerda lo que leímos, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Por último, el verso 22 dice: ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Si es por nuestras obras, creo que ninguno de nosotros califica para ser llamados, como aquí dice, santos, intachables e irreprochables. Pero es importante entender que claramente nuestras obras no nos justifican para reconciliarnos con Dios y no son nuestras obras las que nos acercan al Padre. No necesitamos cambiar para que Dios nos ame. Dios ya nos ama y nos ama tanto que antes de que nosotros tomáramos la decisión de levantarnos de ese potrero con los cerdos y volver a la mesa del Padre, al banquete con el Padre, antes de tomar esa decisión, Él sacrificó ese cordero. Él vino y se entregó por nosotros en la cruz. Entonces no son nuestras obras, no necesitamos cambiar, no necesitamos una vida perfecta para reconciliarnos con Dios. Es después de ese proceso, cuando tú te vuelves al Señor, cuando tú reconoces a Jesús, cuando tú reconoces al Padre y le dices: Señor, yo quiero tener una relación contigo, y empiezas a caminar con Él, a conocerlo a diario. Ahí entonces Él empieza a trabajar en tu carácter. No porque necesites ser perfecto para poder ser salvo, no porque necesites ser perfecto para calificar, para ganarte la salvación, sino que al momento de tu reconocer que Jesús dio su vida por ti, tienes acceso al Padre, te acercas a Él, conoces a Él, recibimos al Espíritu Santo, y entonces Él poco a poco empieza a trabajar en nuestro carácter, en nuestra vida. Él te empezará a mostrar: hija, hijo, esto que haces no me agrada. Esto que haces no te hace bien a ti. Esto que haces te está alejando del camino correcto. Te está llevando por el camino que yo no preparé para ti. Así es como se maneja una relación personal con Dios. No esperas a ser perfecto para acercarte, porque tus obras nunca van a ser perfectas. No tenemos que hacer nada para que Él nos ame más, no tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación, no tenemos que hacer nada para calificar. Pero cuando te acercas por causa de ese amor que recibes y de ese amor que sientes, empieza ese proceso de cambio. Por eso Gálatas 5, 22 al 23 habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es un fruto? Un fruto es algo que da una planta de manera natural, gracias a un proceso interno. Cuando hay un proceso interno, cuando el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros, se manifiesta ese fruto, y habla que es un fruto que se ve reflejado en el carácter. Habla del amor, la fe, la bondad, el hacer bien a los demás, el compartir, el tener paciencia, el ser bondadosos, el tener dominio propio, controlar nuestro carácter. Eso viene de manera fluida y natural. No es fruto del esfuerzo, es fruto del Espíritu Santo, que se da de manera natural cuando tenemos una relación con Él. Pero no puedo tener una relación con Él si antes no reconozco que me había alejado,
pido perdón por ese pecado, pido perdón por mis pecados, vuelvo a Él, acepto a Jesús en mi vida, lo reconozco como mi Salvador y establezco una relación, empiezo a construir una relación con Dios. No puedo tener una relación con Dios ignorándolo todos los días. No puedo tener una relación con Dios si no leo su palabra, si no voy a la oración, si no hablo con Él. Ojo, no es hablarle a Él, es hablar con Él. Es decir, que la oración es, yo te hablo, pero también escucho. Por eso, para todos aquellos que hoy se están reconciliando con Dios, que están volviendo al Padre, les invito a que no se pierdan el próximo episodio. Vamos a compartir, vamos a hacerlo en 2 videos, en 2 episodios. Sería el 4 y el 5 como una miniserie sobre la oración, que la oración es ese regalo, esa manera especial que tenemos para relacionarnos con Dios. Porque no quiero que hasta aquí digas, vale, ya me reconcilié con Dios, pero ¿cómo hago realmente para poder sostener esa relación con Él? Porque muchas personas hacen oraciones y dicen, sí, Señor, te reconozco, yo creo en ti, pero luego el resto de los días, el resto de las horas, el resto de la semana lo ignora por completo. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la oración en los próximos episodios, así que no te lo pierdas. Y me gustaría cerrar este momento con una oración para aquellos que hoy quieren decirle, Señor, ya no me quiero esconder, ya no quiero estar detrás de los árboles avergonzado. Así que si tú hoy te vas a reconciliar con el Padre, cierra tus ojos. Si en el momento estás, no sé, rodeado de muchas personas y te da pena, entonces pausa un momentito el video y busca un lugar a solas para que hagas una oración bastante sencilla, como las palabras del hijo pródigo. No le llevó gran discurso al Padre, simplemente le dijo, he pecado, he fallado. Y dile, Señor, gracias te doy porque he tenido la oportunidad de escuchar este podcast, esta palabra, Señor. Gracias porque hoy sé que tengo el camino libre para volver a tu casa. Señor, te pido que me perdones. Yo reconozco que me alejé de ti. Yo reconozco que tomé un camino contrario a la casa del Padre. Yo reconozco que he vivido la vida a mi manera, que no he hecho tu voluntad, que he sido como el hijo pródigo, que he despilfarrado, que he derrochado lo que tú me has dado, he derrochado tu amor, he derrochado tu misericordia. Pero hoy te pido, Señor, perdóname, perdóname. No merezco tu perdón, pero tu amor es tan grande, Señor, que me has amado a mí antes, me amaste primero a mí. Y hoy reconozco que Jesús es el Señor y el Salvador de mi vida, y que por causa de su sangre puedo acercarme hoy y reconciliarme contigo, Señor. Ayúdame a tener una relación verdadera y diaria contigo. Gracias te doy, Cristo Jesús. Amén y amén. Escríbeme en los comentarios si hiciste esta oración. Escríbeme en los comentarios si hoy has tomado esta decisión de reconciliarte con el Padre, y estoy muy feliz, te felicito por eso. Recuerda que el próximo sábado a las 12 del mediodía estará aquí el nuevo episodio donde vamos a seguir aprendiendo, empezando a hablar de la oración, pero relacionado con este tema de poder mantener esa relación con el Padre Celestial. Y bueno, te doy las gracias. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho. Si estás viendo este video pero no te has suscrito, suscríbete y activa la campana de notificaciones. También es importante que le des like, que le des me gusta, porque de esa manera YouTube lo recomienda a personas nuevas cada vez más. Cada vez que alguien le da like, YouTube dice, ok, es un buen video, vamos a recomendárselo a personas que no están suscritos a este canal. Compártelo igualmente con aquellos que sabes que necesitan volver al Padre, que necesitan restaurar su relación con Dios. Suscríbete y también puedes seguirnos. Puedes seguirme en Instagram, puedes seguir el podcast, está en Instagram como @vidaendiceno.podcast, y de mi cuenta personal @soy Victoria Barrios. Nos vemos entonces la próxima semana. Te mando un beso, un abrazo y que Dios te bendiga.